Noches, ¿cómo están, gente? Estamos en un nuevo episodio de La culpa es de Mercurio. Vamos a esperar que se conecte Camilo. Espero que la pasen hoy chévere. Tenemos nuestro primer debate, nuestra primera conversación, nuestra primera reflexión. Hoy vamos a hablar de relaciones. Bueno, en general, un poco la idea que tenemos de relaciones. Aquí ya llegó Camilo. Vamos a invitarlo. ¿Cómo están? Gracias a los que se están conectando. Hoy vamos a hablar de qué pasa si le quitamos las alas a Cupido. Hola Camilo, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Me escuchas? Hola, Lai. Mucho Te gusto. escucho y te veo perfecto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Cuéntame. Bien, excelente. Acá con este nuevo tema que vamos a hablar, que va a ser muy interesante y la idea es romper los esquemas que vamos a ir construyendo con respecto al amor y las relaciones humanas. Muy bien. Bueno, primero quiero decirles que lo que digamos aquí no es la verdad absoluta, es solo reflexiones que tenemos a partir de marcos de referencia, de información que venimos conversando, de experiencia vivida, de errores que hemos cometido y un largo etcétera. Entonces, bienvenidos. Hoy vamos a hablar un poquito sobre las relaciones y una pregunta que colocamos en el post. Si Cupido le quitamos las alas, ¿en qué se convierte? ¿Tú qué dices? ¿En qué se convertirá? Lo vamos a ir En- viendo poco a poco. sí, efectivamente, lo iremos viendo por partecitas. Vamos sacando cada una de las alitas y vamos a ir mirando qué es lo que compone ese aspecto del ser Cupido, que realmente que es Cupido, y notaremos qué connotaciones hay detrás de ese concepto de Cupido. Me voy a quitar los lentes porque se refleja la luz de la computadora. Tengo la computadora acá porque vamos a comenzar con una historia. Voy a moverme un poquito para poder leer. Y es una historia, una leyenda japonesa, este, que, bueno, elegimos porque tiene múltiples interpretaciones. Nosotros vamos hoy a sacar algunas conclusiones, pero ustedes también nos pueden decir qué surge de lo que vamos leyendo y después de eso entonces empezamos a comentarles nuestra opinión. A ver, dice la leyenda que hace mucho tiempo, en un tiempo de grandes conflictos bélicos, existía un bosque lleno de hermosos árboles. Todos ellos tenían copa abundante y florida, y era tal su belleza y el consuelo que ofrecían que ningún combate tenía lugar en el bosque. Todos menos uno. Había un joven ejemplar que nunca florecía y al que nadie se acercaba debido a su aspecto seco y apariencia. Un día un hada, viendo la situación del árbol, se conmovió y decidió ayudarle. Le propuso al árbol lanzarle un hechizo, gracias al cual podría sentir lo mismo que un corazón humano, a lo largo de 20 años, con la esperanza de que la vivencia de la emoción le hiciera florecer. Además, durante dicho periodo podría transformarse en ser humano cuando quisiera. Sin embargo, si después de dichos años no lograba recuperarse y florecer, moriría. Un poco trágico, pero tras aceptar el hechizo y recibir la capacidad de sentir y de transformarse, el árbol empezó a internarse en el mundo de los hombres. Lo que encontró fue guerra y muerte, algo que le hizo rehuirlos durante largos periodos. Fueron pasando los años y el árbol iba perdiendo la esperanza. Sin embargo, un día en el que se tornó humano, porque él podía convertirse también en humano, el árbol se encontró en un arroyo a una bella joven, que lo trató con una gran amabilidad. Se trataba de Sakura, con quien, tras ayudarla a llevar agua hasta su hogar, sostuvo una larga conversación sobre el estado de la guerra, el mundo. Al preguntarle a la joven su nombre, el árbol consiguió balbucear Yojiro. Fueron viéndose todos los días, surgió una profunda amistad y dicha amistad terminaría por hacerse cada vez más profunda hasta llegar a ser amor. Yojiro decidió contarle a Sakura lo que sentía por ella,
junto con el hecho de que era un árbol y que estaba a punto de morir. Cuando faltaba poco para que acabaran los 20 años del hechizo, Yojiro se tornó como un árbol. Pero aunque no se esperaba, Sakura llegó y le abrazó, cantándole, contándole que también lo quería. Y entonces apareció el hada y ofrecieron a la joven Sakura dos opciones. La primera, seguir siendo humana o fundirse con el árbol. Sakura eligió fundirse para siempre con Yojiro, algo que dio lugar a las flores del árbol de cerezo. Y a partir de ese momento, su amor puede verse durante el florecimiento del cerezo. A ver, cuéntanos, Camilo, ¿qué tal? Muy bien, muy bonita esa historia, además que toca muchos elementos con respecto a las relaciones humanas y más específicamente al amor. En esto vamos a tener en cuenta, vamos a comenzar a ver ese aspecto de ese amor idealizante, ese amor platónico, que lo veremos más adelante y lo tocaremos con más profundidad, y también ese amor co-construido que nosotros realmente realizamos. Notamos adicional de que ese amor se expande no solo en una situación de pareja, sino va a ser más bien una relación que se va dando en función de una interacción que la persona va haciendo, de una conversación, de una cercanía con Sakura. Y de cierta forma, el permitirnos, de cierta forma, conocer al otro, conocer a esa persona que tenemos al frente. Entonces, esa apertura hacia la otredad, hacia ese individuo que tenemos, ya sea hombre, mujer o persona no binaria, en donde de cierta forma, identificando esas individualidades, esas cosas que las hacen únicas, se puede generar una cercanía y un vínculo, que es eso que enmarca o se van muy, muy en general en toda la historia. Para poder iniciar con este aspecto, es importante, y eso nos remitiremos un poco también, ya viendo mitología japonesa, ahora la mitología griega, para que podamos iniciar con ese trabajo, ese tema. Y es hablando y tocando sobre ese amor platónico, lo cual vamos a ir deconstruyendo. Algo fundamental es que esa idea del amor platónico no viene solo de ese concepto religioso católico, sino que viene desde mucho más, desde los antiguos griegos, más específicamente en el banquete de Platón. Platón, en el banquete de Platón, básicamente lo que hacían era como un grupo de colegas y amigos que decían, hey, vamos a un barcito a tomar unas cervezas, unas polas, y hablemos sobre la vida. Eso era básicamente un banquete, ¿sí? Entonces ellos se reunieron y entre esos estaba Sócrates, que era como el Cristiano Ronaldo del grupo, la imagen como tal. El Messi o el Messi Ujú. también. Y como bien fangirl, como bien fans, que era Platón de Sócrates, pues obviamente hablaba sobre en ese relato del banquete de Sócrates. Pero hay algo muy interesante y es de una persona que tengo su nombre, que es Aristófanes, que era como ese personaje del grupito que de cierta manera no le gustaba tanto a Platón, porque por culpa de Aristófanes fue que enjuiciaron a Sócrates y se murió gracias a Aristófanes. Él proponía, y él de cierta manera proponía un concepto del amor, ese amor idealizado, que de cierta manera Platón en su escritura lo caricaturizó un poco para hacerlo poner en ridículo y exaltar un poco a Sócrates. Pero irónicamente, esa historia o ese concepto de Sócrates fue el que más se exaltó durante la historia y más se perpetuó y sigue todavía hoy en día, ese amor platónico. ¿Okay? ¿Qué decía Aristófanes? Decía que básicamente nosotros éramos antes un ente unido que tenía cuatro ojos, que tenía dos narices, dos bocas, cuatro brazos, cuatro pies. Y Como que Sakura y Yojiro cuando se fundieron como un árbol. efectivamente una unión que había entre ellos. Pero ese ente llamado humano, ser humano,
pedía más participación en el universo, pedía más poder. Entonces Zeus le dijo, ¿sabes qué? No me toques las pelotas, no me molestes, vamos a erradicarlos a todos los humanos. Entonces los dioses dijeron, ¿cómo así? Pero los humanos son los que más nos han ayudado, los que son la mano de obra, los que hacen altares y eso, pues replanteémonos la idea. Entonces dijo Zeus, listo, dividámosla por la mitad. Y fue cuando comenzó a construir ese concepto binario del ser hombre y el ser mujer. O sea, de allí viene la idea de la media naranja también, ¿no? Efectivamente. Que Y ahora estamos ya vimos. divididos y que hay una parte de nosotros que nos completa, que está en otro lugar del universo, del mundo, no sabemos. Entonces, este personaje de Aristófanes plantea el amor como una fusión, como ese planteamiento del eros, que es ese amor del deseo, de suplir una necesidad, ¿sí? Entonces el otro comienza a cumplir una necesidad, comienza a unirme, como si fuese yo, estoy vacío, necesito llenar este vacío con el otro, ¿ok? Y aquí es como comienza a plantear esa idea del amor platónico. Es decir, esta persona, Lai, con un amigo, una pareja, consigue algo que ella necesita en el momento, necesita vínculo, amistad, sea cual sea la necesidad en el momento, la une y la suple con el otro. Y de cierta manera, ese otro comienza a generar esa plenitud. De ahí es donde comienza a surgir realmente el concepto del amor platónico. De ese elemento, eh, ese concepto del banquete lo pueden ver ustedes en otro tipo de textos, en otro tipo de elementos, pero los pueden ver ustedes más claramente en el libro, por ejemplo, Ni el sexo ni la muerte, del francés Comte Spanville, que habla muy claramente, hay un libro en español sobre eso, que habla sobre esos conceptos del amor y habla del banquete un poco más claro. Y él decía dos elementos importantes de ese amor platónico, a la cual vamos a deconstruir, que es la idea del amor como una fusión, como una necesidad. Yo no puedo vivir sin ti. Sí, sí. Si yo pierdo mi relación, dejo de ser. ¿Sí? Ese es el segundo concepto. El segundo elemento es alcanzar la plenitud, creer que con el amor, con el otro, se consigue algo que tú no has podido realizar. Y esta idea de yo solo seré feliz cuando tenga mi pareja, tenga Cuando tenga mis esté hijos. con un otro que me complete. Ok, efectivamente. Y nos daremos cuenta que no solo es pareja, sino también con familia, Amigos, mamá, amigos. hijos, el trabajo ideal, El amor otro. definitivo, algo importantísimo aquí, el amor definitivo. Que Y si yo me vivieron enamoro, felices para siempre. sí, que si yo me enamoro de Lai, yo digo, Lai es la persona idónea, la única que hace que palpite mi corazón y me haga sentir amado, ¿sí? O que tal vez Lai diga, no, a mí me parece que Juanito que conocí en el bar aquella vez es ese hombre que solo me hace sentir como si realmente fuese mujer. Y acá es un elemento interesante que vamos a ver con respecto al rol platónico. Y es que en esa época, en ese concepto, el hombre era lo importante. Un machismo puro de la época. Ahí, ese aspecto de complementariedad, cuando vemos esas relaciones de pareja, ahí vamos a hacer un paréntesis, se veía más importante la relación hombre y hombre homosexual, era el eje fundamental. Segundo plano, hombre-mujer. Y ya en tercer plano, por ahí al rinconcito, el de mujer y mujer. ¿Sí? Todos desde el marco de la complementariedad. Cierro paréntesis. Siguiente elemento fundamental es la exclusividad, que es Ah, el que del eres amor mío, me platónico. perteneces. Ujú. Tú me O yo perteneces, soy tuya. sí. Tú me perteneces Y que como la un bien. exclusividad también objetiviza, es decir, convierte al otro en un objeto y no un ser. Efectivamente. Y aquí es donde lo comenzamos a notar con respecto a esa relación de la historia de la leyenda japonesa, que es cuando ese individuo está buscando o necesita suplir ese elemento vincular, ¿sí? Y la comienza a buscar y comienza a decir, bueno, yo necesito encontrar a alguien, necesito
estar con alguien para poder ser. Y algo importante y a la cual vamos a construir mucho es el concepto de idealización del otro. Es Es que él decir, es perfecto, él es todo lo que yo buscaba en la vida. entonces, cuando nosotros hacemos eso es cuando comienza a construirse ese concepto de monogamia, de ese concepto monogámico que las religiones judeocristianas retomaron, por así decirlo, y la volvieron propias para su religión. Y de cierta Muy bien. forma, ese yo sobre el otro, cuando tenemos ese aspecto de ese amor idealizado platónico, es cuando cogemos el yo, me o subyugo a ese otro que está ahí. Yo subyugo a mi pareja, subyugo a mi amigo, Tú buscando... tienes esta idea que yo te digo, o esta idea de que la esposa tiene que cumplir con ciertos roles para el esposo, tiene que prepararse para ser de, y pues bueno, y toda esta idea de muchos años. Es muy interesante que comencemos así porque de esto que les habla Camilo es historia, es decir, que la información, las creencias y la idea que nosotros tenemos acerca de las relaciones no es tácita, viene construida con una historia que no solamente ha sido reforzada, y no solamente ha sido reforzada, ni solamente la hemos creado nosotros en nuestra mente. Es un proceso que ha venido viviendo la humanidad y que este proceso que ha vivido la humanidad eh, ha dado lugar a estas creencias. Ahora, aquí no estamos para hacer un juicio de valor si son buenas o malas. Más bien vamos a preguntarnos, ¿qué pasa con cada una de ellas en mi experiencia de vida, en este momento, en el aquí y en el ahora? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando yo tengo esta idealización? ¿Qué pasa cuando yo pienso que tiene alguien que completarme? ¿Qué pasa cuando yo tengo la idea de que solo en la relación con el otro yo puedo ser? ¿Qué pasa cuando yo tengo la idea de que tengo que cumplir con ciertos estándares para poder calificar? O que esa otra persona tiene que cumplir con mis expectativas porque yo siento algún deseo o alguna atracción por esta otra persona. Entonces, esas preguntas son muy importantes y quisimos comenzar hablando un poco de historia, porque a veces decimos, pero ¿de dónde viene la idea de dónde se formula el pensamiento de que esto es muy retrógrado, dirán algunas personas que nos están viendo, pero en definitiva tienen un constructo histórico y Y evidentemente adicional, obedecen a un tipo de pensamiento, a un tipo de sociedad y a una idea y forma de vida. y adicional a ello, y es la invitación a que se den la oportunidad de leer el banquete, tal vez con otros autores, porque el banquete es un poco complejo en entenderlo, pero sí con otros autores como los que le comenté inicialmente del francés, y se darán cuenta que el concepto, por ejemplo, del poliamor, ¿sí? O el concepto de amar solo por sexo, está desde la antigua Grecia. Dentro del banquete, ellos mismos hablan de ese eros, de ese aspecto del enamoramiento solo por placer, por ejemplo. Y que nosotros creemos, uff, eso es súper vanguardista, eso es lo último en modas. ¿Sí? Sí, y yo estoy a la moda porque soy Ujú. poliamoroso. A Pero, ver, pero son unos amigos hace ya millones de años ya lo tomándose hacía, unas no birras tenían unas tantas cervezas, echando etiquetas plan. y no lo publicaban en Instagram. Ujú, efectivamente. Sí, Pero, ya partiendo de ahí podemos podemos ver? seguir. ¿Qué podemos ver ahora en la actualidad? Ya el lunes celebramos el Día del Amor y la Amistad, bueno, en la mayoría de países. Tú que estás en Colombia es en otro momento, pero ¿cómo percibimos ahora las relaciones y sobre todo en estas reflexiones que estamos haciendo, cuáles serían básicamente los pilares de unas relaciones constructivas, nutritivas, saludables? Cuéntame tú. ¿Qué elementos están por allí en términos de relación? Algo fundamental cuando comenzamos a hablar de relaciones humanas es que hay que tener en cuenta que de cierta forma en la actualidad hemos tenido esa carga cultural que ya veníamos desde los antiguos griegos hasta ahorita con nuestras religiones, con nuestras culturas actuales, cristianas, católicas,
en las que vemos el aspecto monogámico. Entonces la sociedad vive en un aspecto de la monogamia. Vimos de un amigo, un mejor amigo, y no teniendo múltiples mejores amigos. O por ejemplo, el hecho de decir, este, incluso con amistades, sucede, no solo parejas, este amigo es solo mío, tú no puedes compartirlo, no puedes estar tú O la con otro. típica de las mujeres. Es que ya tienes una nueva amiga y me olvidaste, me abandonaste. Ujú, efectivamente. Y algo fundamental que se ha olvidado y que se ha dejado atrás es todas las multitudes de formas en las cuales se puede generar relaciones. No solo va a haber relaciones de pareja, sino relaciones de amistades, relaciones laborales, relaciones sociales, comunitarias, incluso políticas, religiosas, sociales, dependiendo del marco en el cual nosotros nos paremos. Claro. Y quiero, ¿Qué tipo de factores o de elementos consideras tú que deben tener actualmente las relaciones, más allá de la etiqueta de qué tipo de relación son, qué cosas constituyen o qué elementos constituyen? Porque, por ejemplo, para mí es muy importante que podamos hablar de la importancia de que en la relación con el otro, evidentemente yo me construyo, yo conozco muchas cosas de mí, pero también debo reconocer la diferenciación o la individualidad en función de quién soy yo en la relación con el otro. Y también el para qué de esa relación, ¿no? Que es muy importante. Entonces, esos dos elementos me gustaría que los pudieras ampliar para que vamos considerando a qué tipo de relaciones nutritivas nos referimos. claro, algo fundamental a la cual nosotros debemos iniciar cuando nosotros nos planteamos la pregunta de cómo plantear o cómo ser con respecto a las relaciones a los demás es, bueno, en realidad, ¿quién soy yo o qué puedo yo ofrecer a ese otro? ¿Sí? ¿Y quién es ese otro? Porque no podemos llegar e imponernos hacia el otro o que ellos nos impongan a nosotros sin saber realmente quiénes somos. Y algo fundamental es el concepto de individualidad, ese concepto del autoconocimiento y la coherencia con nosotros mismos o nosotras mismas. ¿A qué nos referimos con este elemento? Que antes de nosotros plantearnos realmente una buena relación, un elemento fundamental de pareja, amigos, etcétera, es podernos conocer a nosotras mismas y decir, listo, yo puedo ser una persona impaciente, puedo ser una persona muy medida, puedo ser una persona empática, ¿sí? O puedo ser tal vez una persona muy creativa. Y son elementos que me van haciendo, de cierta forma, identificar cualidades, potencialidades y límites a ciertos aspectos de las relaciones. Cuando nosotros tenemos bien claro eso, sabemos luego qué buscamos, que es el aspecto de la intencionalidad, ¿sí? Porque no esperemos, por ejemplo, que yo, con ciertas dificultades sociales, pueda decir que tenga un harén de mujeres, porque no es Ok. capaz. O que yo tengo un millón de amigos, sino que yo soy consciente y digo, listo, va a tener un grupo reducido de amigos, pero que esos amigos sean bien construidos, una pareja bien importante que yo pueda co-construirme con ella, que eso lo vamos a ver más adelante. Y esa intención, sabiendo eso, podemos ver la intención. ¿Qué intención hay detrás? Si realmente queremos una relación con amigos o parejas que sea de meramente el poder, ¿sí? De decir, yo la quiero subyugar por ese aspecto de que yo suplo mi necesidad, de decir, es que yo quiero una persona que no me moleste, que sepa cocinar y que me cuide, ¿sí? Entonces busco una segunda mamá en una relación. O una mujer que busca un hombre millonario o trabajador que tenga ya todo construido, su casa, su imperio, y no voy a querer trabajar, ¿sí? Por esa cuestión de quedar libre. Son aspectos relacionales de poder que nosotros debemos replantearnos y decir, yo quiero buscar esa relación. Si es así, válido, está bien, porque es tu decisión. Pero para eso debemos tener muy claro qué implica eso, ¿sí? ¿Qué implica, digamos, que el ¿Qué otro me implica imponga a desde mí? nosotros y qué implica desde el otro también? Porque Mm, es un punto importante que es necesario considerar
Es que cuando hablamos de individualidad no es que yo soy yo y así es suficiente y así me tienen que querer y no pasa nada como si yo fuera un árbol que no se puede mover. No, sino tomar en consideración qué tanta conciencia tengo yo de quién soy, de cuáles son mis alcances y cuáles son mis límites, sobre todo. Y en esa posibilidad entonces poder acercarme a un otro, entendiendo también que es un otro y que por ser un otro también tiene las mismas consideraciones que puedo tener yo, sus propios alcances y sus propios límites. Y en esa medida entonces, ¿para qué yo me relaciono con esta persona? ¿Cuál es la intención? Y la intención no es como que dicen, ay, la intención que tiene él conmigo es mala o es buena, no, la intención va dada desde esa conciencia de esta relación, yo la quiero nutrir, la quiero cultivar, porque y un largo etcétera, porque para mí es constructiva, porque me suma, porque cuando yo necesito conversar está allí, porque esta persona activa mi lado creativo, etcétera. Este tipo de relaciones que buscan o que están basadas en la individualidad y la intencionalidad, evidentemente tienen características mucho más constructivas que otras. El tema es que a veces nos relacionamos y nos relacionamos sin saber quiénes somos nosotros y qué necesitamos en ese momento y para qué nos relacionamos con otros. Y entonces empezamos a establecer relaciones inconscientes y en estas relaciones inconscientes empezamos a tener conflictos que hacen daño al otro y me hacen daño a mí. Ojo, el conflicto no es malo, el conflicto es necesario y es importante y a veces es constructivo, pero también debemos darnos cuenta que cuando yo establezco una relación con el otro, ese otro también es afectado por mí y yo soy afectado por el otro. Entonces, en esa afectación es necesario que yo me dé cuenta qué tanto valor tiene lo que estoy haciendo, en esta relación. Y ojo, hablo de la relación padre-hijo, hablo de la relación de amistad, hablo de las relaciones laborales, hablo de las relaciones de pareja. Porque no solamente es una relación, es todo aquel con el que yo me vinculo. Y aquí vamos a tocar un tercer elemento, la importancia del vínculo. Algo adicional a eso que menciona Lai es algo que decía muy importante Aristóteles con respecto a esas relaciones, y es que el ser pareja hace parte o es una forma de transmutación de la amistad. Entonces Aristóteles decía algo muy interesante, decía, ¿por qué no los amigos tener sexo? ¿Por qué no la pareja tener amigos? ¿Por qué no? Discúlpame, Aristóteles, pero tengo mis reservas. Ujú. Bueno, eso va en función de los valores que uno va construyendo, pero Aristóteles en esa época decía, ¿por qué no dar ese marco de posibilidad de que una amistad pase a ser mucho más profundo y volverse pareja? O porque en una pareja termine volviendo a ser una amistad o en forma paralela. Entonces, de Un cierta punto, manera, claro. rompe Tu con esposo, tu pareja, tu novio, novia, etcétera, también puede ser tu amigo. Y Ujú. eso es válido. Y algo Es importante, necesario. y algo importante para este proceso de comprender lo que es las relaciones humanas es que primero es el concepto de cómo nosotros nos identificamos, qué sabemos hacer, para luego sí conocer a ese otro, como dices tú, de decir, bueno, este otro tiene una individualidad, tiene una subjetividad, que eso vamos a ver más adelante cuando hablemos de ese aspecto de la idealización. Entonces, cuando tenemos esa intencionalidad, tenemos claro qué es lo que nosotros vamos a querer en la relación. Entonces podemos tener amigos donde diga, tú eres mi amigo de farra, de fiesta. Entonces, si tú quieres salir conmigo, hágale, llámame, ¿sí? Y que O, también esto se puede ir transformando, la intencionalidad puede ir cambiando a medida que la relación va construyendo experiencias, situaciones, va madurando también, porque de repente, imagínate, yo puedo conocer a alguien en una fiesta, esta persona se convierte en mi amigo de la fiesta, pero posiblemente este amigo de la fiesta también sea con alguien con quien de repente yo haga alguna actividad, después con quien yo pueda compartir otros espacios y la experiencia se va ampliando. Es decir, no es que la pareja tiene una etiqueta única, pero la intencionalidad sí tiene que ver con cuál es la razón por la cual yo estoy con ese otro. ¿Qué sí, por hay ejemplo. de ese otro que me llama, ¿no? Que me construye también, que reconozco yo en esa otra persona? Y también es importante
qué es lo que yo estoy aportando, porque no es lo que me dan solamente, sino también lo que yo soy capaz de dar, porque es una relación. Y en la relación hay una información que va y viene, no es solamente de él para mí ni de mí para él. Y ahí es donde cabe el tema este de el vínculo, de lo importante que es el vínculo y el tipo de vínculo que yo voy teniendo. Y Y que algo, y este algo, vínculo y algo ahí entre fundamental, y algo ahí fundamental ahí es que cuando tenemos bien identificada esa intención, sabemos decir, listo, yo voy a construir una a relación partir de familiar, filial entre madre e hijo o padre e hijo, o va a construir una relación de pareja que sea meramente solo de placer y sexo, o voy a generar una relación de trabajo con mi jefe de horizontalidad, donde nos veamos iguales y trabajemos a la par. Y eso es tener muy claro porque de ahí es donde comienza a generarse sus vínculos. Claro, además, Porque a veces, disculpa la interrupción, no es que todo el tiempo lo tenemos claro, no es que ay, yo voy a conocer a alguien para tal cosa, porque no es blanco o negro. En realidad, en la vida tú vas conectándote con las personas y de alguna manera hay algunas personas con las que te quedas y otras con las que no. Entonces yo te invitaría a preguntarte, con estas personas que te quedas, ¿realmente has logrado identificar cuál es la intencionalidad? ¿Para qué te quedaste con estas y no con otras? ¿Por qué fue ella y no él? ¿Por qué fue en ese momento esa circunstancia que hizo construir un vínculo o que te llamó a querer comenzar un vínculo con esta persona? o sea, hay preguntarnos, bueno, ¿qué puedo yo aportar a esa persona que considero amigo, que considero pareja, familiar? ¿Sí? Identificar o preguntarnos, bueno, ¿yo por qué soy amigo de esta persona tan distinta, por ejemplo? ¿Sí? O esta persona es tan distinta a mí y es mi amiga y yo considero que es una persona que puede dar mucho a mi vida Ujú. O ser tan iguales, por ejemplo, las Best Friend Forever, que también. son súper amigas y tienen los mismos gustos, las mismas consideraciones, ahí tocaría mirar qué tipo de relaciones hay. Y esa es mi pregunta, Lai. Yo quisiera que nos dijeras qué tipo de vínculos hay o cómo se pueden generar esos vínculos dentro de la relación. El vínculo es, como lo decía hace poquito, es esa conexión. Y que la conexión, de hecho, al principio es muy intuitiva, es poco racional, va dada mucho por la emocionalidad, por lo que esta persona me hace sentir o por lo que yo siento cuando estoy con esa persona. Y este vínculo, evidentemente, trae una información que viene de nuestra infancia, de nuestras experiencias aprendidas, pero que también es un proceso de construcción que vamos dando a medida de que vamos eh, mostrándonos. Yo creo que hace poquito escribía algo sobre esto, que la relación en sí te permite vincularte cuando eres capaz de mostrarte y de revelar cosas de ti que en otras circunstancias y con otras personas y en otro momento no podrías. Es decir, cuando permite develar quién eres y develar desde la vulnerabilidad, develar desde tu fortaleza, develar desde tu intimidad. Y el vínculo es eso, es un espacio de intimidad que construye, que puede fortalecer, pero que también puede generar dependencia, porque no todo vínculo es sano. Hay vínculos que no son sanos, hay vínculos que causan mucho daño, pero que a veces ni siquiera podemos identificar cuál es y qué tipo de forma para vincularme tengo y de dónde la he aprendido y cómo puedo hacerlo de otra manera. El vínculo se va construyendo, no es algo que está tácitamente, es decir, es algo que yo voy construyendo a medida que voy viviendo experiencias con esta persona o con estas personas. Por eso es que no porque papá y mamá sean papá y mamá, el hijo los tiene que querer. Es decir, eso no es una ecuación, es un proceso de construcción. Y la construcción que hacemos no es más que el vínculo. El vínculo puede fortalecerse porque hay valores en común, porque hay significancia, porque hay, obviamente, compartimos sentimientos, etcétera, pero también hay cosas muy básicas y muy sencillas que pueden terminar con el vínculo. Entonces es muy importante cuando Yo tengo un llegan. cuestionamiento, Lai, y es, ¿se puede generar vínculos teniendo una relación vertical donde la otra persona subyuga al otro? Sí, hay de dependencia, pero De- hay vínculos
que incluso ni siquiera tú te das cuenta que estás vinculado a esa persona, pero definitivamente sí. Por ejemplo, vuelvo al caso de los padres, un papá o una mamá autoritaria, castradora, igual el niño siente afecto por ella o por él. O por, Entonces, sí, efectivamente puede haber vínculos que no son saludables, que no son constructivos. Y o por ejemplo teniendo en cuenta, por ejemplo, ese ejemplo que tú me dices de padres, nosotros muchas veces no somos conscientes como papás de que podemos ser coercitivos o impositivos frente a nuestros hijos. Entonces, correcto. de cierta manera, por amor por amor a En nuestros nombre hijos, del amor se han ponemos. generado las peores Ujú. catástrofes del mundo, en Sí, nombre del amor, con entonces, intención o sin ella. totalmente. Entonces imponemos de cierta manera nuestra forma de ver nuestro yo a esa otra persona que tiene tal vez otra perspectiva diferente. Y ahí es cuando nosotros nos planteamos, no solo con situaciones de hijos y papás, sino con parejas y profesionales, jefes, empleados. Es decir, que tanto esa relación se vuelve una expansión de mi yo, de mi forma de ver, ¿sí? Que tanto le permito a ese otro ser como es, desde su diversidad, desde su perspectiva. Así es, no, y creo que has dicho eh, una cosa muy relevante, el tema de que cuando yo estoy con el otro y este vínculo que vamos construyendo es un vínculo consciente, realmente es una expansión. No es un yo y un tú, es un nosotros ahora. Pero sigue siendo un yo y un tú y un nosotros. Son tres, no uno, como esta idea de la que veníamos hablando al principio. Es decir, yo no dejo de ser yo y tú no dejas de ser tú por estar conmigo. Pero también es muy importante entender que hay que cultivar en nosotros. Sí, y ese juego de palabras que menciona la es muy importante comprenderla bien, porque hace parte de esa relación, por así decirlo, fenomenológica, existencial que hay, y nos verán diciendo yo, tú, nosotros, nosotres, todas esas situaciones y de qué carajos es. Entonces, es como de cierta manera ponernos en la situación de que hay un grupo de personas alrededor, en una plaza de mercado, mucha gente, y estás tú como individuo adentro, viviendo la experiencia de ser novios, de ser hijos, de ser trabajadores, de ser amigos. Esa multitud de personas es lo que conocemos como un algo. Esos son algo, esos individuos. No conocemos ni los nombres, no sabemos ni los gustos, o sea, sabemos que existen, pero están por ahí. O como diríamos en gestal, un fondo. No hay Excelente. figura. Y ya cuando nosotros nos tomamos el tiempo de ir y conocer a esa persona, decir, hola, ¿cómo te llamas? Me Ya llamo hay Ina, figura. me llamo Camilo, se convierte hace algo en un otro. Ya lo Correcto. identificamos y ponemos creo que se llama trasfondo o contraste en el concepto gestal, ¿verdad? Correcto. Efectivamente. Un Entonces contraste. ponemos el contraste y la diferenciamos de toda esa multitud. Pero en la medida que nosotros, ese yo y ese otro, nos comenzamos a conocer, decimos, ¿qué gustos tienes? ¿Qué color te gusta? Ah, ¿te gusta esta comida? Ah, no, no te gusta comida. Genial, no hay problema. Y van conociéndose, se genera ese vínculo en la relación. Y en la medida que se va conectando y vamos conociendo esa individualidad del otro, ese otro se vuelve un tú, se vuelve alguien especial. Entonces ya Pero sabemos. diferente. Es muy importante entender que puede ser especial, puede ser todas las etiquetas que ustedes le quieran poner, pero es un tú. Eso significa que es diferente a mí. Por lo tanto, esa otra persona, ya nos vamos a meter en el tema de la otra edad, esa otra persona tiene una experiencia existencial completamente diferente a la mía en la misma relación. Los dos estamos en la misma relación, pero cada experiencia de la relación es distinta. Y Y mira que eso es cuando muy empieza, importante que se tome en consideración, porque, por ejemplo, me pasa mucho a mí me pasa, cuando a mí me interesa alguien, yo quiero que ese alguien adivine lo que yo siento. Como si él tuviera una bola mágica de mi cerebro y dijera, ay, la en este momento quiere que yo la llame y la invite a salir. Y me molesto porque no adivina.
Entonces allí, fíjate cómo está, hay un tema con la idea del otro. Es que el otro es un otro. Por lo tanto, si yo deseo que esto suceda, tengo que manifestar, revelar lo que necesito y deseo. Efectivamente. Y ahí es cuando comenzamos a vivenciar o a coincidir en experiencias que nos van llenando y es cuando ese tú y yo se vuelve nosotros. Y es cuando construimos, que es lo que en el banquete, tocando, retomando el tema, en el banquete se llama filia, se llama amor construido, co-construcción. Por De eso algo. es que el príncipe azul y la princesa del cuento no existen, porque cada relación que yo construyo es distinta. Si yo he tenido 20 amores en mi vida, esos 20 han sido completamente diferentes uno del otro. Aunque yo pueda ir repitiendo algunos patrones, de eso podemos ir hablando en otro momento, pero son experiencias distintas, son relaciones distintas y formas de vincularme distintas, porque están dadas en un momento diferente, en una situación diferente. Entonces yo tengo que darme cuenta que eso tiene una carga de valor importante. Lo otro también importante es que para que el otro me conozca y yo conocer al otro debe haber una construcción y una comprensión de el mundo, de cómo funcionamos, para yo poder anticiparme, para yo poder predecir, para yo poder tener intuitivamente qué es lo que sucede. Entonces, todos esos elementos tienen que estar considerados. Y lo otro, que ya lo hablamos al principio, es la importancia de reconocer cuáles son mis posibilidades y mis limitaciones. Es posible que yo tenga dificultades para relacionarme socialmente, entonces yo tenga que entender que debo hacer un esfuerzo mayor por que este vínculo tenga otros elementos, otras características que puedan ser necesarias y suficientes para mí. Y algo muy interesante con respecto a este tema de idealización, y lo pongo en aras de tomar conciencia y discutir, es que algo muy interesante a nivel cultural, y ahí tocamos ya teorías culturales y sociales, es que ese concepto de idealización ha sido marcado con respecto a ese aspecto de que solo hay un príncipe azul, no hay princesas azules. Es muy marcado hacia ese marco del concepto machista, el concepto patriarcal. Y de cierta Sí, porque manera, nunca hablaron de la princesa azul, uh-huh, de sino de decir, la oye, princesa y por qué los rescatada, hombres, que y por qué rescata a un los hombres príncipe. no son capaces de ponerse a idealizar? ¿Mm? En este caso, ¿qué crees tú que podría ser esas idealizaciones en el caso de los hombres, ¿no? Por ejemplo? Podría entender que hay mujeres que tienen intereses diferentes, que son diversas y que hay, hay, mucha, hay muchos estereotipos, ¿no? Pero a mí en particular como mujer que le interesan los hombres, no sé cuál es la experiencia de otras, me ha pasado que los hombres que llegan a mi vida creen que yo tengo toda mi vida resuelta, por tanto ellos no tienen nada que aportar, porque parece que tienen la idea de que deben rescatarme de algo, salvarme de algo o ayudarme en algo y que este algo está relacionado con algún área de mi vida que está fallando y que ellos son los únicos que pueden atenderlo. Entonces, cuando eso no sucede y cuando se dan cuenta que por ahí no va la cosa, que para yo vincularme deseo y espero otras cosas y las manifiesto, pues como que o se sorprenden, algunos han huido y otros pues han Uh-huh. logrado comprender la situación, o sea, y nos hemos adaptado y yo también he logrado comprender lo que el otro necesita. Pero es como una idea preconcebida de quiénes somos y nosotros no estamos hechos, nos estamos construyendo. Por lo tanto, las relaciones también son de la misma manera. Un proceso de construcción continua, un proceso de aprendizaje, un proceso de ensayo y error a veces, y sobre todo que tenga elementos, el aderezo, que le dé este valor a la relación, que a lo mejor tu aderezo no es el mismo que tiene mi relación. Por lo tanto, yo no te puedo dar una receta. Y algo Antes de que fundamental y complementando ese concepto, ya viendo la idealización femenina, hay aspectos de idealizaciones masculinas que uno muchas veces precepta o pone y refuerza de la cultura. Y es de cierta manera ese marco de ver al otro como un objeto, en este caso las mujeres, como un objeto de sexualización, ¿sí? O digamos,
Cuando vemos o idealizamos, ya sacándonos del marco de la pareja, a la familia, cuando idealizamos a un padre queriendo Una que mamá sea de una así. forma, o idealizando a nuestros hijos diciendo, ay, yo quiero que mi hijo sea súper inteligente, que sea un duro en matemáticas, cuando en realidad es malo en matemáticas, pero excelente en otros ámbitos, ¿sí? Claro. Es poder, como lo venimos diciendo, es poder ver a la persona como realmente es y no como yo espero que sea. Y me Ujú. gustaría que termináramos, ya se nos está acabando el tiempo, con esta idea de entrega y pérdida del ego, para que podamos reconocer el valor importante de las relaciones. Algo fundamental aquí en este concepto de la pérdida del ego es cuando hablamos de ego es cuando nosotros nos centramos en nosotros o nosotras mismas y es lo que nosotros decíamos de subyugar al otro, de expandir nuestro yo. Entonces, hay algo muy bonito que dice el filósofo Levinas y es que en la medida que nosotros como sujetos, como individuos, dejamos de ser, ¿sí? Y permitimos a ese otro ser en libertad, es cuando construimos algo y nos construimos en el proceso. Y de Me cierta encanta. manera, cuando nos permitimos dar ese lujo de confiar en el otro, que es lo que se llama fe, fidelidad, fidelidad viene del fides, del fe, de confiar en el otro, ¿sí? Es cuando de cierta manera se refuerza ese vínculo, que es lo que de cierta manera permitimos y es lo que habíamos llamado como filia. Y de Así cierta es. forma el Levinas nos propone algo muy bonito, y es decir, cuando el otro se es feliz, yo soy feliz. Cuando yo soy feliz, el otro convierte o comienza a ser feliz. ¿Por qué? Porque comparten vivencias, experiencias. De decir, amor, pude comprar esta casa que tanto queríamos. Lo trabajé y lo trabajé para los dos, por ejemplo. Y ambos aportaron con su trabajo, ¿sí? O vamos a construir una familia con nuestros hijos. Cada uno le va a aportar algo nuevo a sus hijos, ¿sí? Pero algo fundamental, y eso viene con el concepto anterior, es que tenemos que escuchar a ese otro, de preguntarnos qué es lo que quiere ese otro para esa construcción. ¿Quieren un apartamento o una casa o una finca? ¿Quieren un hijo Y que qué sea tanta súper... disposición tengo yo de Ujú, acompañar a ese otro en lo que desea. excelentemente. Y algo ahí fundamental, y es la invitación, es preguntarle a su pareja, a su amigo, ¿sí? A sus hijos, ¿qué quieres tú? ¿Qué te gustaría hacer? ¿Sí? Porque de cierta forma, cuando nosotros nos permitimos escuchar al otro, nos damos cuenta y conocemos a ese otro. Nos damos cuenta que no es perfecto o perfecta, que Que es tiene simplemente pros y otro. contras, que tiene Y pros aquí y está contras. la respuesta de qué pasa si le quitamos las alas a Cupido. Se Ujú. convierte en una persona, en un En un ser bebé. humano con defectos, con malos olores, con dificultades, con cosas por superar, eh, que a veces nos va a decepcionar, que a veces va a ser incomprensible para nosotros, que va a generar mucho miedo. Y yo amé, desde que leí a este filósofo, amé su concepto de relaciones a Kierkegaard, el concepto de la renuncia y, y el ver las relaciones como un salto de fe, y Ujú, no la fe de la iglesia, sino un salto de fe en el que no sabes lo que va a pasar, pero confías en que puedes ir acompañando y acompañado de lo que va a suceder. y ahí ponemos o comenzamos a preguntarles a ustedes eh, que están escuchando esta emisión, y es, con eso que nosotros hemos identificado de intención, de esa intención de mi relación con el otro, ¿estoy dispuesto a entregarme a ese otro? ¿Estoy dispuesto a que ese otro se entregue a mí, sabiendo las intenciones, sabiendo qué es lo que queremos con esa persona? ¿A qué estamos dispuestos nosotros a entregar o sacrificar para esa otra persona? Esa es otra forma de relaciones que llamaban los griegos como ágape, ¿sí? El sacrificio por el otro. Y también es importante entender
que a veces esto que yo siento por el otro puede no ser correspondido y eso también es válido. Porque lo que yo siento por el otro me pertenece, no le pertenece al otro. Por lo tanto, debo hacerme cargo de ello. Evidentemente duele, sí, porque si a mí me gusta alguien, yo quiero gustarle también a ese alguien, pero eso no siempre es real. Y la responsabilidad no es del otro siempre, a veces también es mía. Y debo Sí, asumir que ese vínculo o esa relación no se puede, no se da, y pues poder maduramente ir en búsqueda de algo que genere mucha más satisfacción y construya mucho más mi vida. Bien, perfectamente. esperamos que haya sido de provecho para ustedes lo que esta noche trajimos. No quisimos ser demasiado específicos porque las relaciones son muy amplias, es un tema muy amplio. Tratamos de resumirlo un poco, pero recuerden, muchas de las cosas que dijimos son simplemente experiencias vividas, son reflexiones a partir de cosas que vamos conversando, cosas que hemos vivido, cosas que vivimos en la consulta, también con las personas que nos acompañan. Así que es muy importante que ustedes nos dejen sus preguntas, sus dudas y que nos cuenten su experiencia en las relaciones, que, ha, que han construido en función de eso y que han podido llevarse del espacio del día de hoy. Me Y la despido, invitación, entonces, ajá, cuéntame, y Camilo. la invitación, yo creo que dejar la invitación tal vez de decir, rompemos un poquito los esquemas y replanteémonos tal vez la oportunidad de ver las relaciones no solo como un amor platónico, puede haber muchos tipos de relaciones, no todas son malas o no todas son excesivamente buenas. Es cuestión de qué tanto ustedes pueden negociar con el otro y qué beneficio pueden obtener o pueden de cierta manera co-construir. Desen la oportunidad de abrirse a otras nuevas experiencias. Bueno, gracias Camilo, un placer como siempre conversar contigo, un abrazo para todos y nos vemos el próximo miércoles. Igualmente. Chao. Chao.